Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar vamos a presentar casos clínicos para revisar de lo que habló con nosotros el Dr. Sanjay. Yo soy el Dr. Jorge Gaitán, residente de R3 de Medicina Interna. Vamos a comenzar con el caso clínico número 1. Una mujer, 49 años, nació en el Estado de México, vive en el Estado de México, su ocupación es el hogar, religión católica, terminó la secundaria y está casada. Su historia familiar no muestra nada relevante para su padecimiento actual. Y la historia ginecológica y obstétrica: tuvo 4 embarazos, un parto, una cesárea y 2 abortos. Negó tener enfermedades de transmisión sexual y tamizajes oncológicos negativos. Datos relevantes sobre su historia médica del pasado: tuvo cirugías, una en el 2012, resección intestinal con yeyunostomía secundaria a trombosis mesentérica, 2013, reconexión intestinal. Transfusiones, 5 paquetes eritrocitarios por su historia quirúrgica. Negó tabaquismo, consumo de alcohol negado, y también consumo de drogas ilegales fueron negados. Vimos a esta paciente por el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis que se hizo en el 2014. En junio del 2014, la paciente comenzó con síndrome nefrítico, nariz en cabalgamiento y sinusitis. En julio del 2014 se le tomaron los ANCA positivos, anti-PR3 149.5 positivo, con biopsia del seno, granulomatosis, sinusitis por granulomatosis. 6 bolos de 1 gramo, el último en junio del 2015. Terapia de mantenimiento, prednisona, satioprina. Y en febrero de este año presentó progresión de su enfermedad en los senos paranasales sin actividad renal. Se decidió cambiarle el tratamiento de azatioprina por metotrexato, 20 miligramos por semana. Continuó con prednisona, 10 miligramos por día. Ácido fólico, 10 miligramos por semana. Y esto es la historia médica de la paciente. Padecimiento actual: 20 de julio, tuvo astenia, fatiga, mialgia, hiporrexia, odinofagia, epistaxis y úlceras orales. 5 años después llegó al departamento de urgencias del instituto, y los datos relevantes que se obtuvieron de laboratorio fue que confundió su dosis de ácido fólico. Solamente estaba tomando 0.8 miligramos de ácido fólico por semana durante 3 meses. Y también dijo que el día anterior había tenido fiebre. El examen básico mostraba pulso de 123 por minuto y el resto de los signos vitales normales. También tenía crackles o ruidos en las 2 regiones interescapulares, dermatosis en la boca, área perianal también. Estas son sus pruebas de laboratorio y una biometría hemática y cuenta leucocitaria, nada más 600 leucocitos, neutrófilos totales 432. Pruebas de función hepática, ALT, 2000... perdí los números que están en la pantalla. Debido a que la paciente estaba inmunocomprometida, se le hizo una tomografía computada de tórax, áreas en parche de opacidades como vidrio despulido, y lo que se le dio como diagnóstico fue neumonía de una paciente inmunocomprometida, infección con virus del herpes simplex, neutropenia y toxicidad por metotrexato. Se comenzó el tratamiento piperacilina, tazobactam, aciclovir intravenoso, factor estimulador de colonias de granulocitos. Eso de vidrio en despulido lo mencionamos muy a menudo. ¿Hay una buena definición de lo que es la apariencia de vidrio en despulido? Todo el tiempo lo estamos usando. La imagen de vidrio en despulido es cuando se ve algo así.
Es consolidación y vidrio en despulido. Hay consolidación que hace que se pierda la arquitectura normal. Cuando el vidrio es en despulido hay mayor densidad, pero aún así se puede ver la arquitectura normal del pulmón. De eso se trata. Parches que se describen así, áreas oscuras, que es lo que lo hacen parche estas áreas. Esto es pulmón normal con mayor densidad. Esto es el vidrio en despulido. No es específico de nada, sino que muy similar. Se han escuchado de infiltrados en árbol y en arbusto. No sé si han pensado en algo micótico o enfermedad bacteriana, o inflamación se podría decir. Esto requiere de una alta tecnología. La fidelidad ha sido muy sofisticada. Uno detecta cosas que solían ser clásicas de ciertos patrones que ya no encajan con estos. Yo no me adentraría en el hábito de pensar en micobacteria bicótica o vidrio en despulido como imagen, por esta imagen de árbol y de gemación, sea neumonía, que es lo que se podría pensar, puede ser líquido, cualquier otra cosa que se pueda pensar en distribución en parches, pero hay que ver si destruye la arquitectura. Vidrio en despulino, que no está claro, nebuloso, es que está destruyendo la arquitectura. Con bronquiectasia también, ahí se ve. La vía aérea es más grande que el vaso adyacente limítrofe aquí, e incluso bronquiolitis porque la vía aérea está engrosada, se ve la pared que no se debe de ver, bronquiolitis y quizá bronquiectasia. Hay que ver más placas para que se pueda determinar. A la paciente se le ingresó en el área de observación en el departamento de urgencias. Al día siguiente se fue al piso de hospitalización y enfrentamos un problema común en el hospital. Sus líneas intravenosas periféricas tuvieron disfunción, no se logró con las enfermeras solucionarlo, se colocó un catéter venoso central y esta es la primera radiografía de tórax. Doctor Sanjay, ¿nos puede ayudar a la descripción? Es lo mismo, ustedes también me ayuden. Primero de rotación. ¿Qué piensan de la rotación? Las apófisis o procesos espinales están aquí. Hay penetración. Cuerpos vertebrales, aquí se ve un poquito. Debe haber esta imagen que al entrar al abdomen, una ligera penetración, pero debiera de desaparecer. No muy preocupante. Vamos a ver los tejidos blandos. En este ejercicio no veo nada que brinque como malo, no hay historia de trauma de cáncer. Estamos viendo los huesos, que es importante para todos. No me parece. Parece que es nada más una sombra del broncograma de aire, o el broncograma aéreo. No se puede ver ápices en esta parte. Las clavículas están por encima y vamos a ver los bordes. ¿Ven el corazón derecho? El diafragma derecho, izquierdo, corazón izquierdo, estoy de acuerdo. Y los campos pulmonares, primero diría yo lóbulo superior está predominante porque se ve más por acá que acá, pero veo prominente, difuso el superior. Yo lo llamaría infiltrado intersticial por los puntos y líneas, no es consolidación en donde se ve un infiltrado como flojo o guango, es bilateral. El lóbulo superior intersticial está más grande que el inferior, el superior más grande que el inferior, y aquí hacia arriba y hacia abajo esta placa. Nos debe preocupar, entra a la izquierda, si está en el compartimento venoso debe cruzar y cruza. Y ahora que sabemos que hay una línea, se puede buscar el signo del surco profundo, etcétera. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos saber que nuestro catéter venoso central está en el sitio adecuado como para tener saturación venosa de oxígeno? Me refiero al central. Hay dos saturaciones venosas que se pueden obtener: saturación venosa central o mixta.
Saturación venosa mixta, nada más de la arteria pulmonar. Esta sería saturación venosa central. Hay que estar en la aurícula, no por debajo. Esto sería adecuado, me parece, pues es en mi opinión, a la unión de la vena cava superior y del corazón derecho. Continuamos. Muchas gracias. No, la anterior, por favor. El 27 de julio, la paciente comenzó con fiebre. Documentamos 38.8 grados centígrados. ¿Cuántos días después ocurrió esto? 2 días después. Y por la fiebre cambiamos piperacilina a otro a meropenem. Al ver la reducción en la saturación de oxígeno hasta 86%, aún así tuvo recuperación correcta con cánula nasal. Luego, el 21 de julio tuvo síndrome de insuficiencia respiratoria, hubo que cambiarle con mascarilla de oxígeno con reservorio, y aún así con la mascarilla su oxigenación era del 90 al 92%, su saturación. Entonces le dimos vancomicina también. Esta es la radiografía de tórax que se le tomó ese día. ¿Nos puede ayudar a describirlo? A mí me parece muy normal. A ver, regresemos. La mascarilla de oxígeno con reservorio, con el porcentaje residual de oxígeno. ¿Cuánto? Su FiO2, si le dan 100% de oxígeno a través de este tipo de no respirador, 100% no es correcto. 80%. ¿De qué depende más? Hay dos variables en las que depende: la variable del paciente o la variable del hospital. Muy bien. Lo primero es el sello de la mascarilla. Van a ver a muchos pacientes en donde piensan que el FiO2 es correcto y no es. Uno es que este no respirador está en su cara, y un paciente que tiene este tipo de insuficiencia calmado, generalmente no está calmado y no cooperador, no, dioforético. Entonces la mascarilla no tiene buen sello. Cada vez que hay fuga del aire ambiente hacia la mascarilla, pues se baja la saturación del 100%. Lo mejor que a veces se puede obtener es cercano a un 80-85% en un paciente cooperador. Digamos, un estudiante de medicina, si le ponen esto, van a tener 85-88%, pero de 60-70% si el paciente está sufriendo y está con dificultad. Es una característica que hay que recordar. Lo segundo que hay que recordar es el reservorio. Tiene una bolsa. ¿Por qué se colapsa esa bolsa con cada respiración? ¿Qué tiene? Vuelve a respirar dióxido de carbono. Generalmente se colapsa al inhalar el paciente, pero si se colapsa con cada respiración, ¿por qué es preocupante? Se está perdiendo el reservorio. Por definición, están respirando aire ambiente. Cada vez que se colapsa, no están dando 100% de FiO2. La razón por la cual se colapsa, ¿por qué se colapsa? No le estamos dando suficiente flujo. ¿Por qué se ve limitado el flujo? El hospital, yo no sé aquí cómo es, pero en nuestro... Se está cortando en el hospital. Si hay un paciente con insuficiencia respiratoria severa, podemos dar inhalaciones con más de 15 litros por minuto. Si hay esta gran dificultad, pues si se le colapsa la mascarilla es porque se está excediendo. Perdón, se está cortando. ¿Qué pasa aquí? ¿En cuánto es aquí? ¿15? Sí, 15. Entonces vamos a excedernos. Hay que ver si se colapsa la mascarilla. Quiere decir que no está dando 100%. Y por estas dos razones, no se tranquilicen de que ya tienen a alguien en 100% de FiO2. Siguiente diapositiva. Buscaba una sonda endotraqueal. No hay sonda endotraqueal. La mayor diferencia, y ustedes también pueden intervenir, esto sigue estando en su sitio, está muy bien. Los volúmenes son ligeramente pequeños en este plano, que me parece es importante.
Los volúmenes son más pequeños y podríamos sobreestimar. De lado a lado se ve la naturaleza de los infiltrados, pero para mí el cambio dramático es que comienzo a perder este borde cardíaco derecho y parte del borde diafragmático, y son más densos los infiltrados, incluso alveolares. Incrementan los infiltrados bilaterales. Siguiente diapositiva. En julio 30, la paciente continuó con fiebre persistente, empeoramiento de su dificultad respiratoria y un índice de Kirby de 67. Decidimos iniciar ventilación mecánica y trasladarla a la UCI. A mí me preocuparía en este punto no tratar su infección. Está inmunosuprimida, con cobertura antibacteriana. Comenzaría o me preocuparía a mí. ¿O qué les preocuparía a ustedes? Yo pienso en dos cosas. ¿Qué les preocuparía a ustedes? Las infecciones micóticas, si está neutropénica, eso me preocuparía, una infección micótica. Y hemorragia alveolar. Al intubarla podemos ver si de hecho lo tiene. Sí, es buena idea. Algo más con hemorragia de este tipo es, ahorita lo decimos. Perdón, se cortó y no escuché qué dijo. ¿Quién está empeorando? En aquellos pacientes que no tengan VIH, ¿es más virulento o menos? PJP. Es increíblemente agresivo. En alguien así que está neutropénico, me preocuparía porque es una enfermedad increíblemente agresivas que si fuera alguien sin VIH. Hablaron de hemorragia pulmonar difusa alveolar. ¿Cuáles son los signos clínicos de preocupación? Tiene vasculitis. Es algo que nos debería de preocupar. ¿Cuáles son las cosas que se deben ver clínicamente? ¿Qué nos puede incrementar la sospecha de hemorragia alveolar? Hemóptisis. Sí, generalmente la gente con hemorragia alveolar difusa tose sangre. ¿Qué más puede ser? Y los hallazgos de laboratorio, la hemoglobina va a bajar. Esto puede ocurrir, no es hemorragia alveolar difusa. Y la radiografía casi siempre mostrará infiltrado alveolar. La sangre se va a los alveolos. Hay infiltrados alveolares bilaterales que sí pueden ser de cuidado. Ya intubado. Más aire, un poquito menos porque está en ventilación de presión positiva. Aireado. Y la rotación, se está cortando cada vez más ese micrófono. La tráquea está aquí y las apófisis espinales están por acá. Eso se ve con su metodología, clavículas, tráquea, y aquí se ve la tráquea. Si la rotamos, pueda ser un poquito menos fácil de interpretar las comparaciones. La línea está en su sitio. Este dispositivo nuevo, ¿cuál es? ¿Está bien? A 2 o 3 centímetros, 2,5 arriba de la carina y por debajo de las clavículas, que es lo que buscamos. No vamos a ver todas las características externas. ¿Le pueden pedir que se acerque el micrófono un poco al doctor? Ya está hablando muy lejos. Casi no lo escucho. Es un infiltrado, es más alveolar el proceso que intersticial. Aún así, he perdido algo del borde. Me preocuparía que más aire en el pulmón se pueda haber afectado por lo que pensamos es un proceso infeccioso. Hemorragia alveolar la mencionaron. Es típica. Esto se puede ver muy difuso como hemorragia alveolar. Si pasan por alto el diagnóstico clínico de SIRPA. El mismo día se decidió comenzar trimetoprim, sulfametoxazol para cubrir neumocistis girovechi o PJP.
Se le liberó de la ventilación mecánica y el 8 de agosto se le transfirió al piso donde terminó su tratamiento con antibióticos. Y esto es una radiografía de tórax del día 10. ¿Nos puede ayudar a describirla, por favor? Rotación. ¿Sí? Es la misma línea. Nos enfocamos en los campos pulmonares. ¿Cómo describirían esto? Intersticial, sí, estoy de acuerdo. Cualquier proceso alveolar que tenga comienza a resolverse, pero me da curiosidad su situación clínica. ¿Requirió oxígeno? Sí. Nada más una cánula nasal. A mí me preocuparía que tuviera lesión residual por su neumonía, particularmente porque quizá por la vasculitis y por enfermedad pulmonar estructural preexistente. Me pondría nervioso que esto pudiera ser cicatrización de sus pulmones, pero vamos a describirlo como infiltrado intersticial bilateral. Muchas gracias. La paciente terminó los 21 días de antibióticos, se recuperó muy bien y se le dio de alta a casa. ¿Supieron si era PJP? No, no supimos. ¿Y su oxigenación, PO2, cuál era en el ventilador? Necesitó al principio 100% y luego fue 80, 70, hasta que llegó a 40. Una pregunta que se me ocurre, si debiéramos hacer un lavado bronquioalveolar para descartar otro proceso. Habrá quien diga, ya iniciamos el tratamiento, ya no. Pues es muy común, se inicia el tratamiento y se descarta. Es una pregunta de importancia, porque 21 días de esteroides por la enfermedad. Para mucha gente no es algo que queramos hacer sin considerarlo cuidadosamente. ¿Cuántos días de tratamiento después de los cuales no se debe hacer? O sea que la tasa de falsos negativos no es suficientemente alto como para no confiar en una prueba negativa. Lo confían. Después de un cierto número de días de estar tratando y es negativo, pues se dice, ha sido tantos días que pudo haber sido posible, ahora es negativo por el tratamiento. 5 días. Hay quien lo estudia en 5 días, que es el punto de corte correcto. Depende mucho del laboratorio, los laboratorios que se tengan. Los diagnósticos dependen. La sensibilidad y la capacidad de que el laboratorio lo haga. 5 días es el punto de corte típico. Si son 3 días y llega al 50% de FiO2, no mucho PIP, a los 5 días haría un lavado bronquioalveolar para saber si es PJP y, bueno, confiar en los resultados. Siguiente diapositiva. Ese fue el final del caso clínico número 1 y vamos a comenzar con el caso clínico número 2. Ahora tenemos un hombre de 47 años, nació en la Ciudad de México, vive en el Estado de México. Su ocupación es cultivar flores, cristiano, terminó la preparatoria y es soltero. Su historia familiar: tuvo una hermana con lupus eritematoso sistémico y la historia andrológica es que ha tenido 5 parejas sexuales. Historia médica anterior: se negaron alergias. Tuvo una cirugía en 1994 con colecistectomía y esplenectomía y negó transfusiones. Negó consumo de tabaco y ocasionalmente consumo de alcohol. Negó consumo de drogas ilegales, negó lesiones y fracturas, hospitalizaciones anteriores. 2012, neumonía adquirida en la comunidad. El 2017, un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. A ver, déjenme agregar algo primero. No hay nada más sobre la historia clínica, pero
A los 40 tuvo la neumonía, por lo cual lo hospitalizaron muy severa y un problema de una enfermedad coronaria. Yo creo que eso es notable. Sabíamos o conocíamos al paciente por el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, manifestaciones hematológicas, anemia hemolítica y trombocitopenia, por lo que se le hizo la esplenectomía y manifestaciones renales. Tuvo síndrome nefrítico en 1992, biopsia renal, que reportó nefritis lúpica clase 4, índice de actividad 3, cronicidad 1 y recibió tratamiento con ciclofosfamida. Con manifestaciones musculoesqueléticas y cutáneas, se reportó que no había tenido actividad en los últimos 10 años. Tenía el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, un infarto lacunar isquémico en el 99 y un infarto del miocardio que ya mencioné antes. Se le colocó un stent en la arteria descendente anterior. Vamos a ver la radiografía de tórax, ¿no? Pero al pensar en manifestaciones respiratorias, un paciente como esto implica que es importante pensar en el diagnóstico. Con lupus hay complicaciones múltiples en el sistema pulmonar, hemorragia alveolar o el síndrome de pulmón encogido, enfermedad pulmonar restringida sin infiltrados intersticiales. ILD por la situación neumológica. Lo que nos debe preocupar de alguien que tenga síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿qué será? Con diagnóstico de linfoma de células B grandes difuso gástrico estadio 3E, se le diagnosticó sangrado gastrointestinal superior asociado con la úlcera gástrica. Recibió 4 ciclos de R-CHOP de enero a abril del 2018 sin complicaciones. Pero el paciente no respondió como querían los hematólogos. Se le modificó el esquema a RICE. Se le administraron 3 ciclos, el último el 28 de julio. La complicación que presentó fue neumonía intrahospitalaria. Pues trajo más inmunosupresión. Son enfermedades relacionadas con la inmunosupresión. Actualmente su situación. 9 de agosto tuvo disnea, tos, con expectoraciones purulentas, negó otros síntomas. Decidió venir al departamento de urgencias el 10 de agosto y en el examen físico los datos relevantes eran temperatura de 37.8 grados centígrados, saturación de oxígeno 81%. Encontraron también el síndrome de consolidación pulmonar derecha. ¿Cuál viene a ser el organismo más común que se ve? Pues no se nos debe olvidar si está inmunocomprometido o no. Neumonía por estreptococo es lo más común. Pruebas de laboratorio, biometría hemática, anemia en el paciente y quiero resaltar la hemoglobina de 7.6. Su cuenta leucocitaria 1.4 por 10 a la 3, 728 neutrófilos total y cuenta plaquetaria 7000. Quiero resaltar su análisis de gasometría. Ahí podemos ver fragilidad respiratoria. Esta es su primera radiografía de tórax del 10 de agosto. Hay que ver la hora cuando se tomó la radiografía. Se le tomó a la 1:10 p.m. Doctor Sanjay, ¿nos puede ayudar a describir esto? Al interpretar los infiltrados, cuando hay volúmenes pequeños, al presionar el pulmón se va a ver. El corazón. ¿Qué piensan del corazón? ¿Se ve normal? ¿Se ve anormal? ¿Anormal?
Sí, si voltea a la derecha, el corazón derecho se va a ver más prominente al voltearse a la derecha, se ve más en el hemitórax. A pesar de esto, yo creo que la forma no es lo que se ve que hemos visto. Si quisiera ver la placa lateral, detectando la placa. Me refiero a la placa lateral. Quiero señalar aquí el bronquio. Al ponerlo en una placa lateral, el espacio aéreo retroesternal. Vean la placa lateral, el esternón. Aquí pueden ver el aire, después el corazón. ¿Y cuál es la estructura más anterior al corazón? El lado derecho, sí, el ventrículo derecho. Si perdemos ese espacio retroesternal, vemos que se genera una sobrecarga de presión derecha de cardiomegalia, del lado derecho. A veces tenemos evidencia de la aurícula derecha. Alguien mencionó los bronquios. Izquierdo, derecho. ¿Qué estructura hay por debajo? ¿Cuál? Sí, las aurículas. Si tenemos este agrandamiento. Finalmente, el corazón izquierdo se ve derecho aquí. Normalmente vemos la aorta. Y esta es la ventana pulmonar aórtica, la aorta, la arteria pulmonar. El corazón, otra cosa que me preocuparía es esta. Muchas gracias, doctor Sanie. Creo que una lateral sería útil en este caso. Faltó la de los pulmones, perdón, no hablamos de los pulmones. ¿Qué ven de los pulmones? Son volúmenes más pequeños de lo esperado, pero creo que hay marcas intersticiales que son bilaterales, no bordes, tal vez el del corazón derecho. Me preocuparía por infiltrados intersticiales. Muchas gracias. Entonces, nuestro departamento de radiología afirmó que era compatible con neumonía y el diagnóstico del paciente y su trasfondo era neumonía en un anfitrión inmunocomprometido. El tratamiento fue piperacilina. La evolución del paciente tuvo un empeoramiento de la dificultad respiratoria. Debido a esto se le hizo un conteo completo, donde quiero señalar la hemoglobina 6.2. Y a las 10 de la noche decidimos empezar la ventilación mecánica invasiva y transferir al paciente a la UCI. Tenía un puntaje SOFA de 12 puntos, un Apache de 28 puntos. Empezamos con un antibiótico de amplio espectro y empezó con choque clínico y usamos norepinefrina. Aquí está lo que habíamos mencionado antes, con una condición previa tenemos esta caída de hemoglobina y vemos que la caída no es sutil, es agresiva y es rápida. Me preocuparía alguien con lupus y trombocitopenia que pueda tener HD resultante de la infección o de la condición reumatológica. Y les pregunté al intubarlos si vieron sangre. Les preguntaría si tenían sangre en el tubo. No vieron nada de sangre. Y esta radiografía se tomó después de la transferencia del paciente a la UCI a las 11:40 de la noche. ¿Puede ayudarnos a describirlo, por favor? Aquí se ve terrible. Esta es una descripción en una palabra, terrible. Esta
Este es difuso, es un emblanquecimiento difuso bilateral de los pulmones. Esto obviamente sería compatible con SIRPA, pero estaría muy preocupado por la hemorragia alveolar. El intersticio es un proceso alveolar y se puede ver justo así. La hemorragia alveolar, como dijo, era la mejor opción de diagnóstico en este paciente. El paciente pasó por un lavado broncoalveolar, pero no vieron sangre. Después de transferirlo a la UCI, el tratamiento del choque y los antibióticos de amplio espectro, el 16 de agosto liberamos al paciente de la ventilación mecánica, pero después tuvo nuevamente la necesidad de ventilación mecánica invasiva por fragilidad respiratoria, y la UCI siguió tratando al paciente con antibióticos de amplio espectro. Le manejaron el choque clínico y nuevamente liberaron al paciente de la invasión mecánica invasiva y lo trataron sin norepinefrina. El paciente se mantuvo en la UCI por algunos días. El 26 de agosto el paciente presentó fiebre persistente, nuevamente tuvo falla respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica invasiva, y comenzó con diarrea. Sé que vamos a enfocarnos en la radiografía, pero hay datos de cultivos importantes en este momento. Hemocultivo. Tenemos un hemocultivo completo y todos negativos. Todos los cultivos negativos. Hubo hemocultivos, hubo cultivos de esputo, hubo del tubo endotraqueal, buscamos infecciones micóticas. Y también me preocuparía su conteo plaquetario, su biometría hemática y el conteo leucocitario. Tenía entre 7 y 8, debajo de 7 se recibió transfusión, y entre 1000 y 2000 de leucocitos, las plaquetas entre 10 y 20,000. El paciente tuvo esta tomografía por computadora el día que necesitó ventilación mecánica en el tórax. Bueno, estábamos hablando del vidrio esmerilado, y aquí vemos los broncogramas, vemos la bronquiolitis, la inflamación. ¿Y qué es esto? Derrame pleural bilateral. Este es un derrame pleural severo. Aquí tenemos que estudiarlo. El paciente tiene linfoma y tenemos derrame pleural por alguna malignidad. Me preocuparía. También podemos ver si hay pulmón consolidado aquí y el derrame está por detrás. Tenemos que cambiar la densidad de la tomografía, pero esto aumenta mi preocupación. Hablamos de la infección, hablamos de sangre, hablamos de la posibilidad de malignidad y de la distribución o el esparcimiento del derrame. Y creo que hay que incluir todo esto en el diferencial. Debido a la tomografía, la UCI decidió hacer otro lavado bronquialveolar en donde los cultivos nuevamente fueron negativos y no se encontró sangre. El siguiente paso con el paciente fue hacer una cirugía videotorácica para ver la consolidación de la tomografía. Esta es la radiografía de tórax del paciente después de la cirugía el 29 de agosto. Muchas líneas y tubos. Muy bien, vamos a decidir qué son. ¿Estas líneas qué son? Este es un electrocardiograma, está fuera del cuerpo. Aquí por el centro, ¿qué es este largo que está por el centro? El nasogástrico. ¿Y el corto? ¿Y qué es este largo que sale del paciente? Tal vez parte del aparato de oxígeno. Este de aquí. Sí, es un catéter subclavial.
derecho, subclavio. ¿Y qué es lo importante que debemos ver en los marcadores de los tubos torácicos? Bueno, la punta está donde queremos estar. Puede estar en diferentes lugares dependiendo de lo que tratamos. ¿Qué más vemos en estos tubos torácicos? ¿Por qué esta línea se interrumpe aquí? Sí, ese es el portal, ese es el orificio. Queremos que esté en el lugar donde debe estar. Si no lo estuviera, nos preocuparía que haya sido puesto inadecuadamente. Vamos a ver los pulmones, lo vamos a ver en un minuto, pero vamos a ver los bordes. El corazón derecho prácticamente no lo puedo ver, a menos que sea este. No puedo ver nada del diafragma derecho. ¿Qué es esto? Apiñamiento de las costillas. Nos preocuparía aquí un problema en este lóbulo o que haya un derrame que está colapsando el lóbulo inferior derecho. Y tal vez con la tomografía podamos ver qué es lo que está ocurriendo aquí, que está colapsando su lóbulo inferior derecho. Y de este lado puedo ver el corazón izquierdo, pero hay estos patrones intersticiales y alveolares bilaterales. Muchas gracias. La pregunta en esta radiografía torácica era sobre el tubo de tórax. Perdón, no olvidamos ver los tejidos blandos. Es subcutáneo, aire subcutáneo, ¿verdad? Si el objetivo de esta radiografía era el tubo, la importancia del tubo torácico en estos pacientes, ¿hay algo más que vamos a decir? Sin micrófono. Thank you. Muchas gracias. La condición actual del paciente tuvo la cirugía que mencioné anteriormente. Actualmente su condición actual es la ventilación mecánica, tuvo un choque distributivo, tiene diarrea asociada con Clostridium difficile y necesita norepinefrina. El tratamiento actual es meropenem, 1 gramo 2 veces al día, vancomicina, 125 miligramos cada 6 horas, voriconazol, 360 miligramos 2 veces al día y trimetoprima con sulfametoxazol, 160 miligramos 3 veces al día. La única bacteria que pudimos manejar o tratar en el paciente y reportada fue Clostridium difficile. Podemos ver la siguiente diapositiva. Es la radiografía de tórax. Ahí tenemos el tubo torácico. Podríamos ir revisando los dispositivos nuevamente. Podemos ver el corazón derecho ahora, o sea que eso me hace pensar que el pulmón se volvió a expandir. Este es postoperatorio, este es el colapso del lóbulo inferior derecho y aquí vemos cómo se expandió nuevamente. Es un gran ejemplo de cómo el colapso puede causar todos esos cambios. Aquí vemos las costillas que se expandieron nuevamente, los bordes se pueden ver. Tenemos algunos patrones de infiltrados alveolares intersticiales. Estoy perdiendo el borde del corazón izquierdo, me preocupa que haya infiltrados del largo izquierdo, los llamo alveolares y veo que se están volviendo más densos.
también el tamaño del corazón no está muy distinto. Bueno, muchas gracias, doctor Sanjay. Esta es la última radiografía que tenemos de este paciente y también es la última diapositiva de la discusión del caso clínico. ¿Podemos mostrar la última? ¿No hay patología? No, sigue en la UCI. Ese era el objetivo de este. Bueno, pero me tienen que mandar por correo la patología, entonces. Bueno, solo quiero agradecerles. Gracias, doctor Sanjay, por la discusión de estos casos clínicos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.